¿Por qué digo en su falla interna como externa? Que hay empresas que no contratan colaboradores, sino que lo que contratan es al supuesto trabajador independiente con colaboradores. Lo que antes podría ser una cooperativa de trabajo, ahora se iría bajo esta figura como, bueno, yo en realidad contrato directamente, no con los colaboradores que van a prestar el servicio, sino con ese trabajador independiente que los convocó. Entra en juego ya la figura externa, ya ese análisis externo que tenemos que ver. ¿Cuál es la responsabilidad de ese contratante al convocante de los colaboradores? Les damos la bienvenida a uno de los primeros episodios del año de Juris al Paso. Hoy con un especial colega y amigo tenemos el honor de recibir en las instalaciones de Juris al doctor Aníbal Cuadrado. Bueno, todo el mundo lo conoce, pero brevemente para quienes no, Aníbal es abogado laboralista, es especialista en Derecho del Trabajo por la UNR, es docente universitario en grado y posgrado, entre otros extensos y honorables antecedentes, autor de libros, de artículos. La verdad que Aníbal es un gran referente en materia de derecho laboral y riesgos del trabajo. Así que bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos por ser uno de los primeros valientes que se acerca para compartir. Y bueno, hoy un poco para introducir de qué vamos a hablar, porque en materia de derecho laboral ya ha pasado de todo. Vamos a tomar un poquito una nueva y gran figura que se ha introducido en la ley Bases, que es la de los trabajadores independientes con colaboradores. Pero bueno, antes que eso, Aníbal, bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes primero por la convocatoria y también por la exagerada y generosa presentación. Para mí es un honor estar acá y estar en esta construcción que se hace a través de este formato que me parece muy interesante, y estar en este salón que ya desde antes de estar recibido venía y acudía a estos libros que por ahí no podía comprarlos, entonces venía y los pispeaba porque acá se permitía tomarte un café y leerlo. Así que súper agradecido y contento con esta convocatoria. Gracias Aníbal. Algo sabemos de la historia de Juris para lo que significaba y lo que sigue significando para la abogacía litigante, que fue y sigue siendo un gran espacio de encuentro para los colegas y las colegas que estamos acá nomás a 20 metros del tribunal. Así que bueno, y bienvenido, y ya vamos introduciendo un poco desde qué lugar nos vas a hablar, que eso es algo que siempre recalcamos. Como decía al principio, Aníbal es abogado laboralista, es abogado que ejerce la profesión, y su perfil es muy interesante porque también tiene mucha trayectoria en la academia. Entonces ahí hay como una simbiosis que nosotros rescatamos mucho y que nos interesa. Es un lugar muy interesante para poder compartir la expertise, porque no viene desde un lugar quizás abstracto, ¿no? O ideal, sino que viene mucho también con los pies un poco en la tierra, en el barro, diría, en este caso justo en esta materia. Puede ser, sí, tal cual, sí. O sea, hablo, por eso más allá de la presentación está muy bien lo que remarcar, porque hablo del abogado litigante, o sea, y del impacto que va a traer estas normas, y en especial estas normas, que justamente ahora vamos a charlar un poco, en la realidad, más allá de lo que esté escrito, más allá de lo que parecería decir, cómo impacta esto ya hoy y cómo va a seguir impactando, es lo interesante, y lo más que interesante, lo de advertir y buscar herramientas para que el impacto no sea tan fuerte. Así como bien comentás, en materia de derecho laboral, por ahí uno se comete el error de circunscribirse a un lugar del asesoramiento que por lo general y en la mayoría de los casos es el sector de los trabajadores y las trabajadoras, olvidándose un poco de las cuestiones que hay que tener presentes en el caso de que nos toque, porque también nos toca, porque también tenemos de clientes empresas o proyectos grandes o chicos, o emprendedores o emprendedoras, y con esta figura en particular que traemos hoy, que es la de los trabajadores independientes con colaboradores, tenemos una cuestión muy importante, porque
como vamos a desarrollar en este rato que vamos a compartir, podemos llegar a cometer errores muy graves en el asesoramiento si no tenemos en cuenta algunas cuestiones, porque estamos ante una figura que es bastante única en su especie, que viene como una especie, valga la redundancia, quizás de invento, si se me permite la palabra. Se ha estado intentando permear desde distintos lugares, ya con el primer DNU que hubo, que nos iba anticipando un poquito qué era lo que iba a pasar después, hasta que terminó sucediendo que entró por donde tenía, que era el Congreso, salió, y bueno, y hoy tenemos una gran reforma y una figura nueva que puede ser un poco emparentada con alguna figura europea, pero digo emparentada y no igualada, que ya lo vamos a ver también. ¿Qué tenés para contarnos hoy sobre esta emblemática y particular figura de este nuevo invento de que no es ni una cosa ni la otra, porque depende cómo lo leas, parece que sos trabajador pero no lo sos, parece que tenés relación de dependencia pero no la tenés, de los trabajadores independientes con colaboradores? Bien, vos dijiste algo muy interesante, que es justamente al público que está dirigido, que es a los trabajadores, los profesionales liberales que ejercemos el derecho, que no solamente se asesora a trabajadores, sino también a empresas. Y esta norma quizás es una norma que sea muy problemática para asesorar. O sea, decir, bueno, llevémosla a cabo, implementémosla, porque es una norma que es vacía de contenido. Y a eso quiero ir en cuanto a esto. Pero una advertencia para el colega que asesora empresa, que esta norma es muy problemática y puede llevar, como bien decías, a errores y a que se generen problemas en la práctica para un empresario que cree estar bien asesorado y con seguridad jurídica y no la va a tener. Justamente, y esa es la primera advertencia, no va a tener seguridad jurídica esta norma. ¿Por qué? Lo primero que hay que decir de esta norma, que está regulada en el artículo 97, dentro de la denominada Ley Bases, que es una norma sin anclaje jurídico en ningún sistema. O sea, esta norma del 97, donde crea esta nueva figura de el trabajador independiente con colaboradores, no se inserta en ningún sistema. O sea, esta norma, si bien está en el capítulo de modernización laboral de la autodenominada Ley Bases, en realidad no modifica ni deroga a ninguna norma del derecho del trabajo. O sea, no modifica ninguna disposición de la ley de contrato de trabajo ni ninguna ley complementaria dentro del orden público laboral, ni así tampoco de otro sistema. Y siendo que esta norma se encuentra dentro de este capítulo de modernización laboral... Yo lo voy a poner entre comillas, si me lo permitís. Claro. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el sentido de esta norma? ¿Y qué viene a modernizar? ¿Y qué viene a modernizar? Tal cual, porque en definitiva, esta norma tiene 3 párrafos, donde dice mucho, pero no dice nada. Sí. Básicamente... Redunda en... Claro, redunda en que un trabajador independiente podría, a los fines de llevar a cabo un emprendimiento productivo, con esa finalidad, asociarse con otros trabajadores independientes, a los cuales va a denominar colaboradores, que limita el número de 3. Bien. Remarcan todo el tiempo, ya vamos a ver, tanto en el párrafo primero, como en el segundo, como en el tercero, lo recalca y lo vuelve a decir varias veces, que solamente va a poder ser utilizado entre trabajadores independientes. Entonces, siendo que nosotros en nuestro sistema positivo, ya desde antaño, y si se quiere con mejor claridad desde el 2015, que fue la reforma del Código Civil y Comercial, ya existen las figuras asociativas horizontales, no verticales, dentro del Código Civil y Comercial. ¿Qué necesidad hay de regular o mencionar, porque ni siquiera le da una regulación, en una norma, en un artículo, esta posibilidad? ¿Cuál es el verdadero sentido? Y eso es lo que a mí, lo primero que me impactó cuando leí esta norma fue decir, ¿y para qué hicieron esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? Bien, en ese análisis uno dice, bueno, esta asociación que van a poder tener esta persona convocante, este trabajador independiente que va a ser convocante, con 3 colaboradores que a su vez también tienen que ser independientes,
según la literalidad de la norma, va a tener un régimen específico, dice la norma. Lo primero que hay que decir, o lo segundo, pues ya dijimos lo primero, es que no hay una regulación específica, porque tenemos después un decreto, el 874-24, que trata de regular de alguna manera, no dice absolutamente nada, lo único que hace es complementar o ampliar un poquito más, pero con el mismo sentido teleológico de lo que ya se dijo en la norma que regula, o sea, básicamente no hay un régimen distinto. Y acá... Y si me permitís también, esta descripción que vos hacías inicialmente, ¿no? De esta composición, de estos requisitos que viene a mostrar el artículo 97, nos recuerda a una figura que tenemos regulada en la legislación de fondo, también en el Código Civil y Comercial, no es algo que está regulando algo que no se podía hacer. Tal cual, sí, tal cual. Y esto es interesante también desde que no tiene ningún antecedente del derecho comparado. O sea, no hay en el derecho comparado en materia de laboral o figuras intermedias alguna regulación similar. Parecería que se trató de hacer una tercera figura, pero en realidad no, porque desde la propia literalidad de la norma, que está diciendo siempre se va a requerir que sean independientes, no hay entonces una situación intermedia. A ver, ¿con qué me refiero a la situación intermedia? En el derecho comparado en el mundo laboral, de las leyes, de los distintos órdenes públicos laborales, se parte siempre de un binomio, dependencia, autonomía, o sea, soy trabajador dependiente, inserto en una organización empresarial ajena, o bien soy un profesional autónomo, o soy un trabajador autónomo donde tengo mi propia organización y no necesito insertarme en la de otro para obtener mi subsistencia. Por supuesto que siempre que estemos en la dependencia va a estar dentro de un orden público laboral, en la mayoría del derecho occidental va a ser así, y en la autonomía voy a tener las reglas propias de la autonomía de la voluntad, donde el Estado no va a intervenir, vamos a hacer entre iguales, vamos a pactar. Mientras que en el orden público vamos a necesitar la intervención del Estado, ¿por qué? Porque los distintos órdenes públicos laborales parten del reconocimiento indiscutible de hiposuficiencia negocial de la parte débil del vínculo, que sería en el caso del trabajador. Entonces, siendo que se reconoce, ya el derecho del trabajo reconoce ideológicamente ya desde su nacimiento como reacción a la explotación, reconoce que hay una diferencia y una hiposuficiencia negocial, equilibra esa diferencia interviniendo el Estado y creando leyes imperativas de orden público indisponibles e irrenunciables, de manera tal de lograr que una persona, cuando comienza su trabajo, no tenga que negociar todos sus derechos y obligaciones, sino que ya están expuestos en la ley. Mientras que en la autonomía de la voluntad, que va a regir a las relaciones completamente independientes y entre autónomos, rige plenamente la autonomía de la voluntad, donde el Estado se retira y va a eso. Bien, en el derecho comparado, a raíz de las distintas revoluciones industriales que fue viviendo la historia de la comunidad capitalista, va viendo de que se va diluyendo algunas notas típicas de subordinación del trabajo dependiente, desde que empieza a haber trabajos que ya no están tan localizados a una fábrica con chimenea, digamos, la figura del sistema fordista con una línea de producción, sino que hay otras formas de trabajar que sigue siendo trabajo, pero que algunas notas típicas, justamente la de subordinación técnica, se van diluyendo y sí sigue fuerte las notas de dependencia económica o la jurídica también. Esto que decís en relación a las notas típicas de cómo se constituía desde el derecho laboral clásico un vínculo laboral, sí, está bueno traerlo porque el artículo 97 toma esa concepción clásica. Exacto. Y olvida, por eso pongo modernización entre comillas, desde dónde ubica esta nueva figura y qué quiere modernizar cuando toma una noción clásica que obviamente que sigue rigiendo, pero que hoy no es más la misma, porque estamos hablando de prestaciones de empleo de otra forma, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que están prestando servicios en otros países y su empleador está en otro y presta servicio para otros que están trabajando desde su casa. Entonces ahí esa modernización que se pretende por ahí vender no se puede emparchar tomando el trípode clásico de vínculo.
Tal cual. Y eso ha generado que en el derecho comparado más avanzado, como España, Italia, Alemania, Gran Bretaña también, surja una tercera figura o una figura intermedia entre la dependencia y la autonomía, como ser en España el clásico TRADE, el trabajador autónomo económicamente dependiente, o en Italia y Alemania los parasubordinados. Que básicamente, ¿qué son? Son figuras donde se parte de que quien presta el servicio es autónomo, realmente tiene su propia organización empresarial, no es fraude, o sea, parte, digamos, desplaza cualquier tipo de fraude y dice, bueno, si usted realmente es autónomo, si usted realmente es autónomo, pero tiene una relación de dependencia económica, ya no técnica, ya no jurídica, pero sí económica, muy fuerte con una determinada empresa, y usted, si bien no es trabajador dependiente, usted necesita una protección donde el Estado va a intervenir generando leyes, dándole una protección, pero de menor intensidad que a un trabajador clásico dependiente. Pero vas a estar protegido. Pero vas a estar protegido. Entonces, por ejemplo, el TRADE tiene protección en materia de seguridad social, o sea, por ejemplo, ante enfermedades, en materia de ruptura del vínculo, licencias especiales, o sea, tiene toda una protección, por supuesto no la del dependiente, que es el Estatuto del Trabajador, sería nuestra LST de acá de Argentina, pero sí una protección con menor intensidad. Esta figura del artículo 97, ¿por qué digo que no tiene comparación con las intermedias? Porque no regula nada. No es que se reguló esta figura diciendo, bueno, no vamos a aplicar no vamos a traer la figura del TRADE ni los parasubordinados, vamos a dejar que entre independientes se puedan relacionar, pero le vamos a dar un régimen con algún tipo de protección, que en definitiva, de alguna manera, relativamente, no es mi opinión, pero podría hasta llegar a decirse que en definitiva sería bajar dentro de la manda del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto que el trabajo en sus diversas formas será protegido, bueno, le das un régimen especial a esos trabajadores independientes que se unen entre sí para... Que incluso los laboralistas y las laboralistas estábamos ansiosos y ansiosas esperando la reglamentación del capítulo 4 y cuando llegó no decía nada, terminó, estábamos diciendo, bueno, capaz tenemos algo más para ver cómo ordenar o cómo complementar, ¿no? Estos 3 párrafos que no... Ansiosos por salir a atacarlo, digamos. Bueno, cada uno desde su lado... No, porque que, a los empleadores es mucha inseguridad jurídica para los empleadores esto. Es mucha inseguridad jurídica porque como decíamos antes, esta norma no reforma la norma antifraude del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Básicamente, para quienes no estén avisados en el tema, el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene una norma antifraude que es, señor, si usted genera una figura o le da un ropaje jurídico o intenta darle un ropaje jurídico, el que sea, cualquiera fuere, a una relación que en definitiva un trabajador dependiente, señor, se aplica esta ley y desplaza, de eso se trata el orden público laboral, de la indisponibilidad de las normas. Yo no puedo darle, por más que le dé un ropaje jurídico distinto, en definitiva voy a aplicar esto. Por lo tanto, siendo que esta propia norma te dice que siempre va a ser independiente y además siempre vamos a tener la lupa del derecho del trabajo del artículo 14 para ver si hay fraude o no, cualquier atisbo de dependencia va a hacer que esta figura caiga y se aplique la LST plena. De ahí el peligro para la asesoría. Exactamente. Sí. Que no hay seguridad jurídica. Salvo que usted me diga, no, realmente, mire, mi cliente es un trabajador independiente, que seguramente quien convoca siempre va a ser independiente, y que va a convocar a otros trabajadores independientes y se van a unir para hacer un emprendimiento productivo. Yo creo que es muy difícil que pase eso, ¿no? Porque, y acá está el kit de la cuestión, ¿de quién es el emprendimiento? ¿Para qué es el emprendimiento? ¿Cuál es la propiedad? Si hay un establecimiento y ese establecimiento es de propiedad del convocante, yo creo que ya prácticamente no podemos hablar de esa unión entre independientes. No, porque ya arrancamos así. Y además hay que ver esta relación y esta norma, y esto también es importante en el asesoramiento, tanto en su faz interna como externa. ¿Por qué digo en su faz interna como externa? Porque, y ya se está relevando en la práctica, ya se está viendo, que hay empresas que no contratan colaboradores, sino que lo que contratan es al supuesto trabajador independiente con colaboradores.
lo que antes podría ser una cooperativa de trabajo, ahora se iría bajo esta figura como, bueno, yo en realidad contrato directamente, no con los colaboradores que van a prestar el servicio, sino con ese trabajador independiente que los convocó. Y acá entra en juego ya la figura externa, o sea, ese análisis externo que tenemos que ver. ¿Cuál es la responsabilidad de ese contratante al convocante de los colaboradores? Y, como siempre decíamos, el orden público laboral realmente es algo que realmente el legislador en el 74, que es como que previó como una bóveda, le dio una bóveda de seguridad del derecho, y tiene una norma específica que es el artículo 102 de la LST, que no hay que descuidar ni dejar de observar en esta situación si uno va a asesorar empresas. ¿Por qué? Porque el 102 dice que si yo contrato a un grupo de trabajadores y hay dependencia, en realidad son dependientes míos. O sea, esa figura no se modificó, sigue existiendo, entonces es una norma que hay que tener mucho cuidado. Y vos vas a responder si hay un accidente de trabajo, si los aportes no están hechos. Exacto. Y ahí vamos al mayor de los problemas. Lo tocaste excelentemente, porque esta norma se da en un proceso de ataque al derecho del trabajo, donde se ha derogado prácticamente todas aquellas indemnizaciones que agravaban las situaciones irregulares de falta de registración o registración parcial. Sí, que aparte agravando, penalizando, o sea, para que sea un desincentivo a determinadas conductas. Tal cual. Tenían una y un incentivo a otras. Exacto. A no tenerlo registrado. Entonces usted me puede decir, bueno, quizá el riesgo no es tanto como lo era antes, porque antes, ¿qué riesgo tenía si yo en definitiva era imputado como empleador y tenía que responder por una relación laboral clandestina? Las agravantes, las indemnizaciones agravantes que hacían que uno realmente considere si tenía o no un empleador clandestino, porque realmente iba a tener un perjuicio económico bastante grande a la hora de tener que afrontar los derechos de las personas. Entonces usted me dirá, bueno, pero las eliminaron. Bueno, ahí entramos en otro debate, que es, eliminamos la norma, es cierto, pero no eliminamos el daño que causará la norma, por lo tanto va a ir por daños y perjuicios, o sea que vas a responder por daño y perjuicio por tener empleadores clandestinos. Pero vos bien dijiste, quizás el peor o el mayor riesgo que va a asumir un empleador o un empresario que se le va a imputar el carácter de empleador de esta figura, es la ausencia de una cobertura de riesgo del trabajo. Y ahí ya hablamos de otros números y de otra responsabilidad económica, porque la norma de la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, tiene una norma que es el artículo 28, donde en su apartado 2 establece que para el caso de que un trabajador fuera accidentado y no estuviera en nómina, o sea, en negro, clandestino, no estuviera registrado, va a responder la ART si el empleador ese tiene ART. Pero de lo que responda la RT, luego va a repetir, no de la cuota omitida por ese trabajador no registrado, sino sobre todo lo que pagó, costas, capital, intereses, todo lo que haya pagado, que en caso de una muerte, de una lamentable muerte de un trabajador no registrado, prácticamente implica la fundición económica de la empresa. Sin duda. Y si esa empresa a su vez no tiene una afiliación vigente con una RT, va a responder como autoasegurado, en realidad como no asegurado. Como no asegurado. Por lo tanto, el riesgo en materia de riesgo de trabajo, directamente con el patrimonio. O sea, ahí, con su patrimonio directo. O sea que es un riesgo el que es como manejar por la calle sin seguro. Es como si mañana te sacaran una norma en la ley de tránsito y te dijeran, señor, usted puede manejar sin seguro. Disfrazado de modernización. Yo reitero esto porque no desconocemos, quienes hacemos derecho laboral, que había otras cosas, siguen estando algunos pendientes que quizás sería momento de ocuparnos, que nos vienen un poco de afuera por los tratados internacionales, OIT y demás, permean, pero necesitábamos una legislación más moderna. El empleo ha cambiado y eso no lo niega nadie, pero esto realmente es muy preocupante, por eso nos pareció interesante poder hablar sobre esto, y además también porque se merece que nos sentemos a reversionar un poco estos conceptos tradicionales. Ya tenemos asumido que el empleo cambió. Hay un artículo que lo recomiendo, que es de Aníbal. Yo antes de empezar a grabar le comentaba que la verdad me había parecido muy bueno y de mucha solvencia y calidad académica, porque
este instituto lo va analizando desde distintos lados, no solamente desde la cuestión técnica, a la que yo coincido con vos, no resiste un análisis, sino también desde lo social. Porque ¿qué pasa? Hoy, ¿quién tiene mala prensa? ¿Quién está socialmente más penalizado? ¿O qué es lo que está modernamente más mal visto? Ser trabajador, ser empleado. Nadie se autopercibe trabajador. Hay como una cuestión con eso de que como si estuviera mal o si te desjerarquizaría, ¿no? Si se me permite el uso del término, no, porque trabajador igual obrero, igual horario, dependencia, no, yo prefiero ser freelance, y lo digo, o sea, yo siendo autónoma, teniendo mi propio estudio, yo me considero trabajadora, tengo los mismos problemas, o sea, las contingencias me atacan la misma, nada más que yo no tengo dónde reclamarla, pero creo que eso también ha sido socialmente oportuno, porque vino en un momento a decir, bueno, no, ya nadie quiere autopercibirse trabajador porque ya no va más, entonces vamos a ponerle otro nombre, y capaz con este otro nombre maquillamos un poquito, y vos que, no, yo soy un colaborador. Sí. Si mueve la cola, tiene 4 patas y hace guau, ¿qué es? Sí. A ver, a través del discurso semántico se intenta construir pseudo realidades, que es justamente el emprendedurismo, digamos. O sea, viene y lo están logrando, realmente viene ya hace años, ya comenzó este proceso con el tema de los trabajadores de plataforma, donde ahí caló bien fuerte el tema de la noción de colaborador, de ser tu propio dueño, ser tu propio jefe, de trabajadores que en realidad están insertos en una organización empresarial ajena, o sea, donde es un típico trabajador clásico maquillado con un nomen distinto para darle algún tipo de habilitación jurídica. A mí me interesaba dos cosas que sí considero muy importantes de esta figura. Primero, la trampa que implica esta figura del concepto de independencia. Porque uno puede leer la norma y decir, bueno, pero esto en realidad es para independientes, entonces ¿qué problema hay? Porque lo dice en los 3 párrafos que regula, dice que esto solamente es para trabajadores independientes. Bien, eso es lo primero que quería decir. Y segundo, concluir en cuál es el sentido de esta norma si dijimos que esto ya estaba. Lo primero es muy importante y es lo más preocupante de esta norma, que define la independencia. Dice qué es un trabajador independiente y no la define diciendo esto es el independiente, sino que la define bajo un concepto negativo, diciendo esto es dependencia y esto no es independiente. De esa manera lo reitera. Y de esa manera regula la dependencia. Que justamente, si hay algo que tuvo en visión el legislador de la ley de contrato de trabajo, era no regular la dependencia, porque no definir, la independencia, porque la definición de dependencia, siendo esta la llave jurídica de acceso a la protección, implica que si no quedas atrapado en la dependencia, dentro de ese concepto o definición, quedas afuera de la protección. Por lo tanto, el legislador, si usted lee la ley de contrato de trabajo, va a ver que en ningún lado define la dependencia. Te dice quiénes son los alcanzados por la tutela. Por la tutela, pero no te define la dependencia. Sí, la triple subordinación que nosotros conocemos, subordinación técnica, económica, jurídica, es una creación doctrinaria y hasta jurisprudencial, si se quiere, pero no es una definición positiva del derecho positivo, digamos, y por lo tanto no es una definición sí o sí a seguir. En cambio, el artículo 97, al definir la independencia y decir que no van a ser los dependientes, y acto seguido decir los dependientes son aquellos que se den las relaciones con las 3 notas, técnica, económica, jurídica, y en ausencia de alguna de estas será independiente, implica que requiere que para la independencia, sin una de estas notas, va a hacer un trabajo no dependiente, y por lo tanto termina definiendo la dependencia diciendo se tienen que dar las 3 notas sí o sí. Si no se dan las 3 notas sí o sí, entonces lo que vamos a tener es un trabajo independiente. De esta manera deja fuera todos aquellos trabajadores donde, por ejemplo, no hay una fuerte dependencia técnica, médicos, profesionales, y va en contra de toda la evolución doctrinaria y jurisprudencial de nuestro país en materia de reconocimiento y amplitud, de dejar flexibilizadas las notas de, más que nada, la técnica, la jurídica incluso, y darle más importancia a la económica. La económica desde la ajenidad de organización empresarial, ¿no?
Entonces esto es gravísimo porque está definiendo indirectamente la dependencia cuando nunca estaba en nuestro orden público definida. Y esto creo que hay que atacarlo como operador jurídico si uno va a atacar esta norma. Y por último, lo que quiero decir es, como reflexión, después de haber analizado esta norma, yo creo que la única finalidad que tiene es la habilitación jurídica a la deslaboralización. O sea, y va en consonancia con el artículo 2, la modificación del artículo 2 de la LST en cuanto a que dice que las figuras no laborales no será aplicable esta ley sin ninguna necesidad, y a la modificación de la presunción del artículo 23 en cuanto a su modo de activación para determinadas ocupaciones o profesiones. O sea, habilita en definitiva la deslaboralización, que yo creo que no va a tener un gran impacto en el sistema jurídico de los operadores, o sea, en el sentido de que se van a desactivar, va a llegar a juicio estas causas y van a terminar desactivándose como fraude esta norma, pero en el devenir diario ya se está viendo hoy la contratación bajo esta modalidad, y eso es preocupante porque hasta que no llegue a un operador jurídico se está dando en la realidad. Tal cual. Bueno, Aníbal, muchas gracias. La verdad, un placer compartir. Ya sabemos todos y todas que es un gran referente en materia de derecho del trabajo. Si querés contar a la gente dónde te encuentran en redes sociales, quienes te quieren seguir. Directamente Aníbal Cuadrado, me buscan por Aníbal Cuadrado y está mi Instagram con mi nombre y apellido, así que con todo gusto lo que se necesite en colaboración y en construcción siempre a disposición. Bueno, gracias de nuevo. A ustedes.